Continuamos con este tema que llamamos la diferencia bíblica entre declarar o decretar y pedirle a Dios. Esta es la segunda parte. Vamos a comenzar en Marcos capítulo 11, por favor. Bueno, pues bien, vamos a hacer algunas consideraciones antes de ir directamente a leer el versículo. Al momento de renacer del Espíritu de Dios, no obtenemos por parte de Dios la autorización de darle instrucciones a Dios. En uno de sus estudios, el doctor Wierwille dijo lo siguiente, preste atención a lo que dijo. Dijo, si usted confiesa con su boca, al mismo tiempo que confiesa en su corazón lo que la palabra dice, preste atención a esta cláusula, a esta frase, usted tiene poder. Sus oraciones serán respondidas según aplique estas claves en su vida mediante sus acciones. El detalle sobresaliente en esta cita es lo que la palabra dice. Ese es el único respaldo singular que lo que usted confiese se vaya a cumplir. Vea, Dios se ha comprometido a su palabra y la cumple a rajatabla. Vamos a suponer que deseo una casa. Entonces yo tomo un papel, tomo un lápiz y comienzo a anotar. Anoto, ¿qué es lo que quiero en la casa? 4 dormitorios, 2 baños, jardín, piscina, terraza, cochera para 2 autos. Y ya que estoy, anoto también cuáles son los 2 autos que yo quiero. Una Ferrari para mí, un Porsche Ventura para mi mujer. Además, por supuesto, anoto que el precio sea inferior al de un departamento o apartamento de un ambiente. Bueno, ¿qué duda cabe que yo, como hijo de Dios que soy, le puedo elevar a mi Padre mi pedido amoroso y respetuoso de una casa con todas esas características? No debiera caber ninguna duda. Es mi Padre y yo le pido cosas. Nosotros sabemos que Dios muchas veces en nuestras vidas ha hecho un Efesios 3:20 que nos ha dado más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. La Biblia dice, pedid, no exigid. Dice, pedid y se os dará, no dice decretad y obtendréis. Dios quiere que le pidamos. Él se complace en darnos. Pero una cosa es un pedido respetuoso y amoroso de un inferior en capacidad a un superior con la voluntad y el poder de otorgar el pedido, y otra cosa es darle instrucciones a Dios. Si yo voy y le digo a Dios y a mis hermanos en Cristo, estoy creyendo, y vean que el creyendo lo pongo entre comillas, porque es el uso que se le da a este verbo y es incorrecto. Yo estoy creyendo por esta casa con estas características, estoy en error y muy probablemente en arrogancia. De hecho, lo estaría a menos que Dios me haya dado revelación para que yo crea por algo que no está escrito en su palabra y que junto a eso me haya dado permiso de comentarlo. De otro modo, en mi pretendida creencia, de nuevo, entre comillas, actúo como si estuviera forzándolo a Dios a que me dé mi casa con toda esa lista de cosas. Vea, si usted es padre, seguramente no querría que sus hijos lo obligaran a que les dieran esto o aquello. Seguramente, siendo papá también yo, preferiría que le pidieran por favor, si usted quisiera o pudiera. Dios es nuestro Padre Celestial con un inmenso deseo de bendecirlos. Marcos 11, quiero ver con ustedes un tema muy importante acá en el versículo 22. Marcos 11, 22. Dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho.
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bien, para recibir todo lo que ya está revelado en la palabra escrita, necesitamos tener fe común, es decir, confianza en Dios. Para llevar a cabo todo lo que no está escrito y que Dios nos revela, no que a mí se me ocurre un pensamiento mío, sino que Dios nos revele, para eso necesitamos manifestación de fe. La mecánica de confiar en Dios en acción obediente es la misma. Lo único que difiere es la fuente de la información, ya sea la palabra escrita para usted y para toda la humanidad o la palabra que Dios le revele a usted. Esa es la explicación del monte siendo echado en el mar. El todo del versículo 24 que leímos es un todo con excepción, es decir, es un todo lo que esté disponible, no un todo absolutamente todo. Mateo 21, el evangelio anterior, Mateo 21, en el versículo 21 dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Bueno, este versículo no lo autoriza a usted, ni significa que usted puede hacer o tener lo que sea que usted diga. Esto sería como decir que usted puede tener todo lo que declara o decrete. El Señor les dio cientos de ejemplos prácticos. Usted lo puede ver en los 4 evangelios. Les enseñó con ejemplos prácticos. Y sin embargo, Jesús no echó el monte en el mar. Primero que nada, necesitamos saber qué es lo que está disponible a recibir de Dios. Y recién ahí confiamos obedientemente para obtenerlo. Es decir, que basamos lo que creemos en información confiable recibida. Aquí en Mateo 21, Jesús daba un ejemplo del poder que se libera cuando uno cree lo que Dios dice, no lo que usted dice. Era un ejemplo. Es como el caso de Moisés y el pueblo de Israel cruzando el Mar Rojo. Esa es una cosa que Moisés pudo llevar a cabo por revelación. Era revelación específica de Dios para esa circunstancia. Moisés tuvo fe y no dudó, entonces cruzar el Mar Rojo, que todavía sigue siendo imposible en la manera que ellos lo cruzaron, eso fue realizado por el poder de Dios, al mandato de un hombre que creyó a Dios sin dudar, pero él recibió revelación. Si no, haga la prueba, vaya al río que tenga más cerca y crúcelo sin tener que nadar, crúcelo en seco, a ver si puede. Dios siempre está atento a nuestras vidas, a nuestras necesidades y a nuestros pedidos. Siempre desea complacernos dentro de los términos de su amor y justicia. Él se goza en satisfacer nuestros pedidos cada vez que puede y desea que le pidamos con total libertad, sin vueltas. Primera de Juan capítulo 5, seguramente usted ya en algún momento fue a este versículo. Primera de Juan 5. Versículo 14. Dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, y fíjese lo que dice ahí, conforme a su voluntad. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estaremos un ratito aquí. Vean.
¿Por qué? Porque este versículo está hecho a la medida de lo que estamos estudiando. Hemos visto la importancia que tiene que aprendamos, crezcamos, nos aferremos y afiancemos nuestra confianza en Dios. No obstante, en este versículo, la palabra griega traducida confianza significa actuar con seguridad, con denuedo, con franqueza, ampliamente, abiertamente, con libertad, sin reservas, sin vueltas, sin ambigüedades o sin rodeos, sin uso de figuras o comparaciones. Vea todo lo que significa esta palabra griega. Es la palabra griega, se las digo porque es fácil de pronunciar, parresia, así se dice. Es una hermosa palabra para estudiar. El doctor Bullinger define a parresia como el hablar todo lo que uno piensa. Dice que es libertad, franqueza al hablar. Una franqueza que bajo ciertas circunstancias se compara al denuedo o intrepidez. Dice que de aquí es sin temor, con candor, candidez, confianza, denuedo. Probablemente esta sea la razón por la cual el traductor puso confianza, para no poner toda esta definición. Nosotros tenemos el lujo de estudiar y ver con profundidad lo que significa la palabra. Entonces, parresia sería hablar todo y expresar todo con confianza y denuedo, con libertad y candor. Esta es la parresia que nosotros tenemos con Dios. Claro que usted le expresa lo que quiera, exprésele lo que quiera, pero hágalo en los términos de la palabra de Dios. Por eso nosotros le expresamos a Dios nuestros pedidos respetuosos con esa parresia, con total libertad y confianza. Tenemos profunda certeza que Él nos oye siempre. Pero este versículo habla de su oír y producir lo que oye, lo que le pedimos, para lo cual aquello que le solicitamos tiene que estar en línea con su voluntad. Ese es el contexto de 1 de Juan 5:14. Tal es nuestra certeza que sabemos sin siquiera la sombra de una duda que cuando lo que pedimos está en línea con su voluntad, definitivamente lo tendremos. Así que podríamos, con total respeto por los traductores de nuestras versiones de la Biblia, podríamos vertir este versículo de la siguiente manera. Permítanme, el versículo 14, y voy a leer inmediatamente el 15. Y esta es la libertad en la gran confianza que tenemos en Dios, que si pedimos abiertamente, con candor y denuedo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, y aquí añado, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. El seguro de recepción de nuestros pedidos a Dios es que lo que pidamos esté de acuerdo a la voluntad de Él. El caso más singular es el que se dio nada menos que con nuestro bendito Señor Jesucristo. La noche que fue capturado, vayamos ahí a Mateo capítulo 26. Mateo 26. La noche que nuestro Señor fue capturado para padecer las torturas más impensadas y luego ser llevado a morir en el madero, nuestro Señor oró 3 veces que Dios lo librara. Mateo 26, seguramente terreno conocido para todos nosotros. Mateo 26, en el versículo 39, dice: yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, Él, nuestro Señor Jesucristo, le pidió a Dios si es posible. Fíjese la actitud de nuestro Señor. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Nuestro Señor diciéndole a nuestro querido Dios, que es el Dios de Él, es el Padre de Él. Si es posible.
Qué valentía la de nuestro Señor, qué claridad de entendimiento de nuestro Señor en un momento de tan intensa angustia de su alma. Él le pide respetuosamente al Padre que lo libere si es posible. Un hombre como nuestro Señor, que evidenció el poder de Dios como nadie antes, dijo si es posible. Ahora, si el hombre iba a ser redimido de los nefastos resultados de la desobediencia de Adán, la liberación de su tormento lamentablemente no iba a ser posible. Nuestro Señor, nuestro precioso, nuestro valiente Señor Jesucristo, prefirió la muerte y cumplir con el pago que hacía falta para que nosotros tuviéramos la vida que tenemos gracias a su ofrecimiento sustitutivo por todos nosotros. El registro continúa, dejándonos bien en claro que nuestro Señor consideraba la voluntad de Dios como más importante que la suya, aunque en eso se le fuera la vida. Continúa el versículo diciendo, pase de mí esta copa, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dios mío, qué ejemplo de subordinación, de dependencia de nuestro querido Dios. 42 dice, para abreviar vamos directo al 42. Todo este registro es digno de leerlo y de emocionarse con la valentía de nuestro querido Señor Jesucristo para ganar aprecio de lo que Él tuvo que pasar por nosotros. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez. Fíjense, segunda vez, primera vez, segunda vez. Diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Diciendo parecidas palabras. 44 dice, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, por si nosotros no hicimos la cuenta de primera, segunda y tercera, dice la Biblia, por tercera vez, diciendo, ¿qué cosa? Las mismas palabras. Las mismas palabras. A veces nosotros tenemos temor, vergüenza o no sé qué tenemos cuando oramos por segunda, tercera o quinta vez por la misma cosa, cuando la palabra nos enseña que oremos hasta que lo obtengamos. Él no podía obtener esta liberación. Él no la podía obtener si el hombre iba a ser redimido. 3 veces dijo las mismas palabras, si es posible, si es posible. Hebreos capítulo 5, por favor. Si es posible, si es posible. Pero no se haga como quiero, sino como tú. Ahora, pregunto, ¿a usted le parece que su oración no fue escuchada? ¿Cómo no va a ser escuchada? Era una oración nada menos que nuestro bendito Señor a nuestro querido Padre Celestial. Claro que fue escuchada, por supuesto que fue escuchada, pero no significó que Dios cambiara su voluntad nuevamente si nosotros íbamos a ser redimidos. Si íbamos a ser redimidos, eso tenía que hacer el Señor Jesucristo. Mire lo que dice Hebreos 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, estos son los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, dice, al que le podía librar de la muerte, Dios podía librarlo de la muerte. Fue oído, claro que fue oído, ¿vio? Fue oído a causa de su temor reverente. Cristo fue oído por nuestro querido Dios a causa de su temor reverente, pero no pudo recibir su pedido. Salvando la enorme distancia con nosotros, es similar. Dios siempre oye, pero no siempre le es posible, o no es el mejor tiempo para que lo recibamos, o lo que pedimos no siempre nos conviene, o lo que pedimos no siempre está disponible, o lo que pedimos no es correcto que lo pidamos. Por eso Jesús le dijo, Padre mío, si es posible. ¿Qué nos pasa a nosotros entonces cuando le damos órdenes a nuestro querido Dios? Cuando nosotros decretamos una situación, yo no, cuando sea el que decrete la situación, cuando sea que declare que vos no tenés la cosa que tu médico te dijo que tenés, en lugar de orar por la situación y tener claridad y recibir el poder de Dios en tu vida. Padre mío, pero no sea
Si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino como tú quieras. Qué obediente Redentor nos ha sido provisto de la mano amorosa, bendita, misericordiosa y graciosa de nuestro querido Dios. Jesús no declaró su liberación, la pidió respetuosamente y acató la decisión de su Padre. Job, capítulo 38, vamos al Antiguo Testamento. Si hay alguien quien sí tiene el derecho y autoridad de decretar algo, ese es Dios. Hubo una ocasión en que Jehová le respondió a Job, que vamos a ver ahora, y a sus amigos desde un torbellino. Y entre otras cosas, un montón de cosas, les dijo esto en Job 38, en el versículo 8. A ver, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, dice Dios. Le puse puertas y cerrojos, y dije, bueno, hasta acá vas a llegar, mar, y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. A ver, ¿quién? Nosotros pedimos en oración que la mano de nuestro bendito Dios intervenga en los asuntos de la tierra, que es donde nosotros vivimos. Hay varios casos en la Escritura que muestran a hermanos nuestros clamando a Dios en momentos de adversidad y persecución. No los vemos declarando o decretando. Hechos 3, veamos uno de los ejemplos, bien conocido por todos. Hechos 3, en este barrio ya estuvimos tantas veces nosotros. Hechos 3, y las más que estaremos hasta que venga nuestro Señor, y aún después también para preguntarles cosas que no entendimos acá. Hechos 3, versículo 1 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día, lo traían y lo ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Bien, dice que a este cojo lo traían cada día significa todos los días. Y esta ocasión seguramente no era la primera vez que Pedro y Juan entraban al templo, por lo tanto es posible que lo hayan visto ya sea todas las veces o al menos muchas de las veces. El templo era un lugar lógico de reunión en aquellos años para anunciar el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Aún era normal para nuestro Señor en el tiempo que Él estuvo sirviéndonos a nosotros sobre la tierra. Era un lugar de encuentro social. Sin embargo, obviamente, fue recién en esta ocasión singular que prestaron atención a este cojo. Primero que nada, la Biblia dice que este hombre tenía una discapacidad. No la niega. Era cojo, dice, era cojo. No niega la discapacidad. Si uno niega la enfermedad, entonces, ¿por qué hay una manifestación del Espíritu que se llama dones de sanidades? La enfermedad existe, lamentablemente. Y la sanidad es necesaria desde la desobediencia de Adán y Eva. Vean, esto es muy importante porque no veremos que los apóstoles le hayan dicho, por ejemplo, no, cojo, vos no estás enfermo. Él lo estaba. Justamente por eso buscaba liberación. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, y atención a lo que dijo, pregunto entonces, ¿Pedro le dijo que no estaba enfermo? ¿Pedro le dijo que su enfermedad estaba en su cabeza? ¿Pedro le dijo, declaro tu sanidad o decreto tu sanidad? ¿Acaso el apóstol le dijo, hay un milagro en mi boca para ti? No. Pedro no dijo ninguna de esas cosas. El hombre estaba enfermo. La enfermedad y la muerte estarán con nosotros hasta que regrese nuestro Señor. Una vez que Pedro llamó la atención de este hombre, le dijo lo que continúa leyendo el versículo.
No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Pedro lo sanó en el nombre del Señor Jesucristo. No usó ninguna terminología diferente, simple, al punto y ¿saben qué? Bíblico, no metafísico. Justamente a causa de esta sanidad milagrosa, les cayeron encima los sumos sacerdotes. Una vez más, en lugar de decretar o declarar liberación, ellos simplemente oraron pidiéndole a Dios que intervenga. En el capítulo 4, ahí nomás, en el versículo 24 vamos a agarrar nosotros el tema. Léanlo, el 3 y el 4 son fabulosos y van a ver la actitud de estos hombres de lo cual nosotros estamos haciendo una síntesis. Hechos 4:24 dice, y ellos, habiéndolo oído, ¿qué hicieron? ¿Decretaron? No, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, se elevaron la situación a Dios. Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Esta hermosa oración es divina. Es un reconocimiento del poder liberador de Dios. Nuestro Padre no necesita que nadie le recuerde las grandezas de lo que Él hizo. Él se las acuerda todas. Pero parte de esa oración está dirigida a exaltar su liberación, recordándoselas a ellos mismos en este momento de tanta oposición. A ese maravilloso Dios invocamos en la adversidad. Alzamos nuestra voz al Dios que hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Ellos reconocían que el poder no era de ellos, sino de Dios. Por eso le pedían. No le daban órdenes ni a la situación ni a Dios. Ellos pedían respetuosamente, francamente, como un niño a sus padres, que Dios los sacara de este problemón. Versículo 29, miren lo que dice. Ahora, Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos, a nosotros, que con todo de nuevo hablemos tu palabra. Le estaban pidiendo tener más de nuevo, que justamente lo que los hizo entrar en problemas. Qué valentía, ¿verdad? 30, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Antes de las sanidades, ellos oraron por sanidades y señales. La importancia de la oración en cada actividad que tenga que ver con nuestro mover la bendita palabra de Dios. Ahora, un versículo maravilloso, que muestra en blanco y en negro, sin ninguna duda, qué es lo que ocurre cuando le damos intervención al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lean el 31 leamos el 31 y emocionémonos juntos. Cuando hubieron orado, no cuando hubieron decretado, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Acababan de pedirlo, medio versículo antes. Este es un simple, pero a la vez es un grandioso ejemplo del resultado de la oración bíblica a Dios. Damas y caballeros, necesitamos aprender a depender de Dios y nunca ponerlo a nuestro querido Padre como un satélite de nuestros caprichos. Bíblicamente hablamos, creemos solamente por lo que sabemos de su palabra que está disponible. Esto es muy lógico, porque creer es actuar sobre información confiable recibida, es decir, que tengo que asegurarme de que la palabra o directamente Dios garanticen algo para creer que se produzca ese algo a mi mandato. No existe garantía escritural
que sustente la idea que yo pueda decidir lo que sea que yo quiero en mi vida y que simplemente creyendo y confesando o declarando y decretando hará que ocurra. El testimonio de la misma palabra de Dios es justamente lo opuesto, y quiero verlo con ustedes en Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. En el versículo 37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Dios es el que manda. Tenemos que aceptar su supremacía sobre nosotros. Esto tiene que quedar muy en claro. Por eso vamos a ver otras dos versiones de este mismo versículo, que yo quiero que quede bien en claro. Una de esas versiones de este versículo dice así: ¿quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? Otra versión dice: ¿quién puede anunciar algo y hacerlo en realidad sin que el Señor dé la orden? Cuando usted decreta, cuando usted declara, en lugar de darle intervención a Dios, es usted el que, si eso sucede, si sale bien, es el que queda bien. Dios está fuera de la foto. Estas dos versiones que vimos expresan con mayor precisión la idea. En la primera es muy claro cuando dice: a menos que el Señor lo haya ordenado. Y en la segunda es quizás más clara, pues habla de hacer realidad algo supeditándolo a que Jehová dé la orden. Por esto es tan importante que nos hagamos obedientes a la palabra de Dios, ya sea escrita o a la revelada. Esa palabra es la orden. Salmos 33. Siempre que tengamos la palabra de Dios, ya sea escrita por las manifestaciones de revelación, y a la vez creamos la información que recibimos directamente de Dios con absoluta certeza, aquello que creemos ocurrirá. Pero esas son las dos cosas que tienen que coincidir. Porque la creencia no es una ley que esté fundada sobre alguna especie de fuerza magnética espiritual dentro del individuo haciendo que las cosas ocurran. La creencia no es eso. Muy por el contrario, la creencia está basada en la absoluta fidelidad de Dios a cumplir su palabra. Recuerde, el poder es de Dios, no es suyo. Salmo 33. Versículo 1. Alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Y el 8 dice: tema, que es respete, reverencie profundamente a Jehová toda la tierra. Teman de nuevo, reverencien profundamente delante de él todos los habitantes del mundo. Porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. ¿De quién es el poder? Números, capítulo 23. Para el otro lado es Números 23. Versículo 19 dice, Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló y no ejecutará. ¿En qué cabeza cabe que si Él dice no haga y si Él habló no ejecute? Es Dios quien absolutamente cada vez que dice, hace. Y cada vez que habla, ejecuta. Nosotros a veces sí, a veces no. El poder es de Él.
Por eso vamos a nuestro Padre en búsqueda de ayuda y no nos jactamos de un poder que no es nuestro. Damas y caballeros, nuestra oración respetuosa a Dios es la que abre las puertas, la que le permite al poder de Dios manifestarse delante de nosotros y alrededor de nosotros. Oremos a nuestro querido Padre Celestial.